Bienvenidos al curso de Estadística para Ingeniería 2. El tema que trataremos el día de hoy es el que corresponde a análisis factorial. El logro de la sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante analiza dos factores con y sin interacción a través de los reportes delimitados. El temario: experimento factorial de dos factores sin interacción y experimento factorial de dos factores con interacción. El primer tema que desarrollaremos es el correspondiente a experimento factorial de dos factores sin interacción. Ejemplo de aplicación. Para desarrollar este tema, lo desarrollaremos a través del siguiente ejemplo. La empresa de tornillos Forte realiza un estudio para determinar si la temperatura A1 40 grados Fahrenheit, A2 60 grados Fahrenheit y A3 100 grados Fahrenheit y el material de 1 metal, de 2 plástico, de 3 aluminio y de 4 acero afectan el tiempo de fabricación de los tornillos. Para probar, se eligió al azar 60 piezas en un experimento diseñado con estos dos factores con 5 repeticiones. Los resultados se muestran a continuación. Tenemos el experimento, dos factores. El primer factor, la temperatura, A1, A2, A3, y el segundo factor, el material, de 1, de 2, de 3, de 4, cada una de estas combinaciones con 5 repeticiones. Lo que nos piden es responder las siguientes preguntas usando un nivel de significación del 5% para las pruebas que sean necesarias. Pregunta 1. Identifique factor, niveles del factor, tratamiento, variable respuesta y unidad experimental. Pregunta 2. Pruebe los supuestos del experimento factorial. Pregunta 3. Realice la prueba del análisis de la interacción. Pregunta 4. En caso de no existir interacción, realice las pruebas de cada factor por separado. 5. De ser necesario, realice las pruebas de comparaciones múltiples y justifique. Para responder estas preguntas, veamos la siguiente PPT. Identificación de factores, niveles de cada factor, tratamientos, variable respuesta y unidad experimental. Como hemos visto en la relación de datos que nos han especificado, tenemos dos factores. El primer factor, la temperatura, con 3 niveles, A1, A2, A3, y el segundo factor, el tipo de material, con 4 niveles. El resumen se presenta en la siguiente tabla. Factor 1, como hemos dicho, niveles de temperatura, niveles del factor A1, 40 grados Fahrenheit, A2, 60 grados Fahrenheit y A3, 100 grados Fahrenheit. Factor 2, tipo de material. Niveles del factor 2, de 1 metal, de 2 plástico, de 3 aluminio, de 4 acero. Los tratamientos en este caso, como tenemos dos factores, serán las combinaciones de esos dos factores, las combinaciones de los niveles de esos dos factores.
tenemos 3 niveles en el factor 1, 4 niveles en el factor 2, por consiguiente tendríamos 3 por 4, 12 tratamientos. Estos 12 tratamientos se muestran a continuación. La variable respuesta es el tiempo de fabricación de los tornillos y la unidad experimental, un tornillo. Para analizar los supuestos del experimento factorial, hemos visto que tenemos dos supuestos. El primer supuesto, normalidad de los errores, y el segundo supuesto, homogeneidad de varianzas. Veamos primero el supuesto de normalidad de los errores. El primer paso para desarrollar este supuesto es el planteamiento de las hipótesis. Hipótesis nula: los errores se distribuyen normalmente. Contra el alternante, los errores no se distribuyen normalmente. Nivel de significación, 5%. Y en el tercer paso tenemos que ingresar los datos al Minitab. Por consiguiente, pasamos al software. Para correr el primer supuesto de normalidad de errores, debemos ingresar los datos al Minitab. Tenemos una columna por cada factor. Así, en la columna 1 irá la temperatura, en la columna 2 el tipo de material y en la columna 3 la variable dependiente, que será el tiempo. Como observamos en nuestra data, para la temperatura 1 tenemos el tipo de material 1 con 5 repeticiones. Seguimos, para la temperatura 1 tenemos el material 2 con 5 repeticiones. Para la misma temperatura tenemos el material 3 con 5 repeticiones y el material 4 con 5 repeticiones. Así ingresamos los datos para los 3 tipos de temperatura y cada uno de los tipos de material con 5 repeticiones cada uno. Antes de correr el supuesto de normalidad de errores, debemos correr el diseño. Para ello, vamos a Estadísticas, ANOVA, Modelo Lineal General y Ajustar Modelo Lineal General. La variable respuesta es la variable tiempo y los factores temperatura y material. Nuestro modelo debe considerar los dos factores y la interacción de esos factores. Seleccionamos temperatura y material y le damos agregar. Y aquí observamos en términos en el modelo, temperatura, material y temperatura material. Le damos a aceptar y las demás opciones las dejamos por defecto, y en almacenamiento le damos guardar residuos estandarizados y le damos aceptar. Aceptar nuevamente y tenemos la salida que nos ofrece el Minitab. En esta salida tenemos los factores, temperatura, material, y tenemos el análisis de varianza. Este análisis de varianza lo vamos a utilizar más adelante en la validación del diseño. Hay que tenerlo presente. Esta es la salida del análisis de varianza.
Bien, una vez que hemos corrido el diseño, vamos nuevamente a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general, ajustar modelo lineal general y prueba de varianzas iguales. No, lo que me interesa en este caso es el primer supuesto, que es normalidad de errores. Entonces vamos a estadística básica y prueba de normalidad. Estos son los pasos para probar el primer supuesto. En variable vamos a ingresar lo que corresponde a los residuos y prueba de normalidad debe estar seleccionada la prueba de Anderson-Darling. Le damos a aceptar y esta es la gráfica que corresponde a la normalidad de los residuos. Aquí observamos el estadístico AD y el valor P. Esta salida será analizada inmediatamente después. Análisis de la salida del Minitab. Tenemos aquí nuestra gráfica correspondiente a la prueba de normalidad de errores. Hemos visto el primer paso, la formulación de las hipótesis nula. Los errores se distribuyen normalmente contra el alternante. Los errores no siguen una distribución normal. Segundo paso, fijar el nivel de significación. Tercer paso, generar la salida. Y cuarto paso, tenemos el estadístico de prueba. El Anderson-Darling es 0.524 y el valor P 0.175. Obsérvese que 0.175 es mayor al alfa 0.05. Por consiguiente, en el quinto paso, la decisión será no rechazar la hipótesis nula. Si no rechazo la hipótesis nula, como conclusión podemos afirmar que al nivel de significación del 5%, los errores se distribuyen normalmente. Y con esto se estaría cumpliendo el primer supuesto. Y pasamos al segundo supuesto. ¿Cuál es este segundo supuesto? Homogeneidad de varianzas. La hipótesis nula, las varianzas son similares u homogéneas. Contra el alternante, al menos una varianza es diferente a las demás. El nivel de significación 5% y pasamos al tercer paso, que es generar la salida del Minitab, lo que haremos a continuación. Para obtener la salida del supuesto de homogeneidad de varianzas, vamos nuevamente a estadísticas, ANOVA, modelo lineal general y prueba de varianzas iguales. Estadística, ANOVA, prueba de varianzas iguales. Los datos de la respuesta están en una columna para todos los niveles de los factores. En este caso, vamos a utilizar la columna correspondiente a residuos. En factores ponemos lo que corresponde a temperatura y material. En opciones mantenemos el nivel de confianza del 95% y seleccionamos utilice la prueba
basándose en la distribución normal. Le damos a aceptar y aceptar. Esta salida es la que analizaremos a continuación. Obsérvese aquí en la salida del Minitab tenemos el método de Bartlett, que es el método que hemos empleado para determinar la homogeneidad de varianzas. Tenemos el estadístico de prueba 2,37 y el valor P 0.997. Analicemos esta salida a continuación. Análisis de la salida del Minitab. Hemos trasladado nuestra gráfica de prueba de varianzas iguales. Recordemos que en la salida del Minitab, el estadístico de prueba Bartlett 2.37. El p-valor, que lo tenemos aquí, 0.997, mayor al alfa, que es 0.05. Por consiguiente, nuestra decisión será no rechazar la hipótesis nula. Y entonces, nuestra conclusión, podemos afirmar que al nivel de significación del 5%, se verifica la homogeneidad de varianzas. Observamos que se cumplen entonces los dos supuestos del análisis factorial y podemos comenzar con la validación del diseño, contestando a la pregunta 3 del análisis de la interacción. El primer paso para este análisis es el planteamiento de hipótesis. Hipótesis nula: no hay interacción entre los niveles de temperatura y los tipos de materiales que influyan en el tiempo promedio de fabricación. Contra la alternante, existe interacción entre los niveles de temperatura y los tipos de materiales que influyan en el tiempo promedio de fabricación. Nivel de significación 0.05. Y en el tercer paso realizamos el análisis de la salida del Minitab. Como recordaremos, al correr nuestro diseño factorial, hicimos hincapié en el ANOVA de dos factores, en el análisis de varianza de dos factores. Aquí tenemos los dos factores, temperatura material y la interacción, que en el caso de la salida resulta temperatura por material. El cuarto paso será determinar el estadístico de prueba, que como observamos en el ANOVA es 0.66. El p-valor 0.679 mayor al alfa 0.05. Por consiguiente, nuestra decisión será no rechazar la hipótesis nula. Y en el sexto paso, al nivel de significación del 5%, no hay interacción entre los niveles de temperatura y el tipo de material que influyan en el tiempo promedio de fabricación del tornillo. Es decir, no hay interacción. Por consiguiente, lo que sigue es determinar qué factor influye en el tiempo promedio de fabricación del tornillo. Hay que analizar cada factor por separado. Para ello, comenzamos a responder a la pregunta 4. Análisis del factor temperatura sobre el tiempo de fabricación del tornillo. Primer paso, planteamiento de hipótesis.
No hay efecto de la temperatura sobre el tiempo promedio de fabricación del tornillo. Contra el alternante hay efecto de algún nivel de temperatura sobre el tiempo promedio de fabricación del tornillo. Nivel de significación alfa 0.05 y pasamos a analizar la salida del limitado, que no es otra sino la que ya hemos visto en el efecto de interacción. Pero aquí vamos a analizar lo correspondiente a la temperatura. Para ello, el estadístico de prueba F 20.01, el p-valor 0 menor al alfa, que es 0.05, por consiguiente la decisión será rechazar la hipótesis nula. Es decir, al nivel de significación del 5%, se puede afirmar que hay efecto de algún nivel de temperatura sobre el tiempo promedio de fabricación del tornillo. Y entonces tendríamos que hacer las pruebas de comparaciones para el nivel de temperatura. Pero por ahora analizamos el siguiente factor. Análisis del efecto del factor tipo de material sobre el tiempo de fabricación del tornillo. Hipótesis nula: no hay efecto del tipo de material sobre el tiempo promedio de fabricación del tornillo. Contra el alternante hay efecto de algún tipo de material sobre el tiempo promedio de fabricación del tornillo. Segundo paso, nivel de significación alfa 0.05 y analizamos la salida del limitado. En este caso, vamos a analizar el factor material. Lo tenemos allí. El estadístico de prueba F 1.55 y el p-valor 0.214 mayor al alfa 0.05. Por consiguiente, la decisión será no rechazar la hipótesis nula. Y como conclusión, al nivel de significación del 5%, no hay efecto del tipo de material de fabricación sobre el tiempo promedio de fabricación del tornillo. Por consiguiente, para el factor tipo de material no necesitaremos realizar las pruebas de comparaciones, pero sí para la temperatura. Por lo tanto, pasamos a la determinación del nivel de temperatura que influye más en el tiempo de fabricación del tornillo. Planteamiento de hipótesis: mu1 igual a mu2, el promedio de la temperatura, el promedio del tiempo de fabricación del tornillo con la temperatura 1 es igual al tiempo de fabricación del tornillo con la temperatura 2. Contra el alternante, estas temperaturas, estos tiempos de fabricación son diferentes. Estas pruebas se realizan para cada una de las comparaciones por pares de los diferentes niveles de temperatura. Segundo paso, generar la salida del militar, lo que veremos a continuación. Para realizar la prueba de comparaciones múltiples, vamos a Estadísticas, ANOVA, Modelo lineal general y Comparaciones. Variable respuesta, tiempo, vamos a realizar la prueba de Tukey y lo que me interesa es
el término de temperatura. Le doy doble clic hasta que aparezca esta C acá. Lo demás se mantiene por defecto. Aquí en opciones, si queremos cambiar el nivel de confianza, lo cambiamos. Pero en este caso, como está al 5% del nivel de significación, dejamos el nivel de confianza. Y le damos a aceptar. Tenemos lo que corresponde a las pruebas de comparaciones. Esta salida la analizaremos a continuación. Análisis de la salida del Minitab. Hemos pasado la salida del Minitab y tenemos aquí lo que corresponde a las temperaturas. La media distribuida, ordenada, mejor dicho, de mayor a menor. ¿Qué es lo que me interesa en este caso? Bueno, en principio, la prueba de Tukey ordena las comparaciones o los niveles de temperatura que tienen similares respuestas en una misma columna. En este caso, hablamos de que la temperatura A1 y A2 tienen similares respuestas en los tiempos de fabricación del tornillo. La temperatura A3 tiene el mayor tiempo de fabricación del tornillo. ¿Qué es lo que me interesa en este caso? Me interesa los menores tiempos de fabricación. Por consiguiente, al nivel de significación del 5%, los niveles de temperatura más eficaces serán 40 grados Fahrenheit y 60 grados Fahrenheit, ya que nos proporcionan los menores tiempos de fabricación de los tornillos. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque las temperaturas A1 y A2 están en una misma columna con los menores tiempos. Bien, así con esto terminamos lo que corresponde al análisis factorial de dos factores sin interacción. Les invito a ver el video correspondiente a análisis factorial de dos factores con interacción.